Señor, su nombre alabar y también darle honor. El mundo trata aún más de negar la realidad, diciendo que no hay Dios. Buenos días, hermanos. Callando su verdad. Nuevamente estamos aquí para nuestra enseñanza dominical. Domingo por la mañana reciban un saludo de parte del pastor, la familia. Un gusto estar aquí nuevamente y estamos orando por todo y parece que mañana lunes comienza el retroceso para la fase 1 para poder regresar todo ahí de regreso, trabajos, cosas básicas. Pero sigamos orando con la ayuda de Dios. Todavía hay mucho tienen que hacer los gobiernos y sobre todo nosotros orar por ellos. Bueno, bienvenidos esta mañana, hermanos, ahí en las Biblias, si pueden buscar Daniel capítulo 4 para nuestra enseñanza esta mañana. Daniel capítulo 4. Si pueden encontrarlo, por favor, Daniel capítulo 4. Si estaban almorzando, pueden poner ahí a un ladito el desayuno. Y ya después de la enseñanza, continuar. Vamos a leer 3 versículos iniciales y luego voy a saltar a uno y luego al final un versículo más. Daniel capítulo 4 versículos del 1 al 3, luego el 16 y luego el 37. Dice la palabra de Dios esta mañana, hermanos. Daniel 4 del 1 al 3, luego el 16 y luego el 37. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar ahí en las casas, cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por esta porción de su palabra una vez más. Le pido que perdone mis faltas, limpie mi corazón y que esta mañana la enseñanza sea de ánimo, de edificación. Guárdeme de decir algo que no es bíblico, Padre, o de predicar una preferencia personal, individual. Ayúdeme, por favor, Padre, lo necesito hoy más que nunca y que la enseñanza llegue a lo profundo de nuestros corazones. Y si hay alguien que no está seguro a dónde va a pasar la eternidad, que al final de la enseñanza podamos ahí a mostrarle el Evangelio y que decisiones puedan hacerse esta mañana. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces manténganse ahí, hermanos, en el sillón, la mesa donde estén, en la sala, y aparte en este tiempo ahí, cada que nos reunimos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro personaje, hermanos, a esta mañana, el rey Nabucodonosor, y nuestro tema, el título de este mensaje es de hombre a bestia. Una vez más lo repito, de hombre a bestia. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos.
tal vez hermanos de la iglesia local y oyentes, ustedes sepan algo de la historia ahí del país de la nación de Babilonia, los reinos en aquellos días. Y en esos tiempos estaba el rey Nabucodonosor, que dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, Dios había permitido que fueran, lo llevaran cautivo, que destruyeran sus puertas, sus muros, las paredes ahí de la ciudad fueron derribadas. Y fue algo trágico para la nación de Israel, ya que había estado ahí dividido el reino del sur, el reino del norte. Fueron los dos ahí invadidos y unos llevados para un lado y algunos otros para acá, para el reino con Nabucodonosor. Y dice la Biblia que entre eso que pasó, llevaron personas, jóvenes, hebreos que conocían la escritura. El rey preparó unos cuantos ahí, Daniel, sus amigos, que más adelante fueron de mucho ánimo, de mucha ayuda para el servicio y el trabajo del rey. Pero lo que vamos a ver esta mañana, hermanos y amigos, es acerca de ese tema, esa frase que dice de hombre a bestia. El rey Nabucodonosor, un hombre que dice la palabra de Dios allá en el comienzo de Daniel, capítulo 1, que Dios permitió que Nabucodonosor los tomara cautivos. Aunque posiblemente, ¿verdad? Sabemos que él no era a salvo en esos días. Más adelante la Biblia nos da testimonio que se enalteció, pero también dice la Biblia que se humilló y terminó reconociendo a Dios como todopoderoso. Tal vez no dijo las frases que hoy en día se usan cuando vamos casa por casa: reconozco que soy pecador, me arrepiento, ¿verdad? Cristo entra a mi corazón. Tal vez no lo hizo así, pero por lo que dice la palabra de Dios, reconoció que Dios era el todopoderoso y que no había nadie fuera de él y que no había nadie que le pudiera preguntar: ¿qué haces? Entonces nuestro personaje, hermanos, esta mañana, el rey Nabucodonosor, un rey que dice la palabra de Dios, usado ahí grandemente, pero ya repasamos que fue y tomó cautivos a estos. Pero dice la palabra de Dios que Dios quiso tratar con él. En una ocasión le vino un sueño y él despertó turbado. Pidió la interpretación a los magos, a los adivinos que había en esos días. Nadie le pudo dar la interpretación. Y él, enojado, pues decretó que todos los adivinos, magos, hechiceros, astrólogos deberían morir. Y dice la Biblia que Daniel, escuchando esto, fue y habló con un hombre llamado Arío, capitán de la guardia de los que peleaban, de los soldados, y habló con él y le dijo: ¿cuál es la causa de que el rey haya dado este decreto? El capitán le dijo: el rey tuvo un sueño, despertó turbado, nadie se lo ha podido decir, y por eso está molesto y ha mandado matar a todos los adivinos. Daniel habló con él sabiamente y le dijo: pide tiempo para que podamos ver al rey y podamos ver si Dios nos da la interpretación. Va Daniel, habla con el rey, le dice que le dé tiempo. El rey le da tiempo. Daniel regresa con sus amigos que habían llegado allá al mismo tiempo, a los que pronuncia ahí en el capítulo 1, y les comentó ahí lo que había pasado. Y dice la palabra de Dios que entonces se pusieron a orar. Se pusieron a orar, pidieron la dirección de Dios, y dice la palabra de Dios que Dios le mostró la interpretación del sueño a Daniel. Daniel le da honra y gloria a Dios, se levanta, va para con el rey y le dice que le va a dar la interpretación del sueño.
Eso aparece en los primeros capítulos. Capítulo 2, Daniel le interpreta el sueño, le dice exactamente lo que era su sueño acerca de su reino. El rey se maravilla y dice la palabra de Dios que entonces el rey se postró. Capítulo 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Dice la palabra de Dios que en esa ocasión Daniel le mostró la interpretación y el rey reconoció que esa interpretación venía de Dios Padre, de Dios Todopoderoso. Se humilló y le dio gracias a Dios. Siguen pasando los días y de repente un día el rey se levanta y dice: vamos a hacer una imagen y vamos a ponerla en un lugar alto, en un campo llamado Dura. Y lo vamos a poner ahí impresionante esa estatua. Y luego ya que esté construida vamos a poner música. Vamos a hacer que el címbalo, la tambora, a todos esos instrumentos de música toquen. Y cuando ellos lo escuchen tienen que adorarse, tienen que inclinarse y adorar a esa imagen. Lo hicieron la estatua, la imagen, comenzaron a sonar la música, el ruido de estos instrumentos, y todas las personas que vivían ahí hasta donde se escuchaba la música, dice la Biblia, que se postraban y adoraban la imagen. Y luego dice la palabra de Dios que unos hombres de ahí vieron que los amigos de Daniel no se arrodillaban ante la imagen. Y dice la Biblia que fueron y acusaron a estos hombres maliciosamente. Y dijeron: vive, oh rey, ¿no dijiste tú que todos deberían de adorar la imagen cuando escucharan el ruido del tambor, ahí todos estos instrumentos? Sí, señor, dijo el rey. Entonces, ¿por qué hay unos de los hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se inclinan? El rey, pues era algo nuevo, mandó llamarlos. Los traen para acá con él, eran oficiales del rey, del gabinete, de la oficina. Y les pregunta: ¿es cierto que no se arrodillan ante la imagen? Ellos dijeron: así es. Pues les vamos a dar otra oportunidad. Va a sonar nuevamente los instrumentos y voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Van a tener una nueva oportunidad para que adoren ahora sí a la imagen. Y dice la Biblia que estos tres jóvenes dijeron: Rey, vive para siempre, pero déjanos decirte, Rey, que nosotros servimos al gobierno suyo, a la nación de Babilonia, al reino de Nabucodonosor, pero nosotros siempre hemos servido al Dios verdadero. Y no tenemos que decidir, porque nosotros ya decidimos que vamos a servir a Jehová. Dice la Biblia que el rey se turbó, se molestó, mandó que calentaran un horno ahí con lumbre. Lo calentaron 7 veces más de lo normal. Y dice que amarraron a estos tres jóvenes, los echaron ahí al horno ardiente. Un horno que se había calentado 7 veces más de lo normal. Los alzaron, los aventaron. Dice la Biblia que los que se acercaron a aventarlos murieron, porque el fuego era ahí algo sorprendente, los mató. Pero estos tres jóvenes que cayeron en el horno, dice la Biblia que el rey fue y se asomó
y los vio desamarrados, los vio moviéndose de un lado para otro, y preguntó el rey: ¿cuántos fueron los que pusimos en el horno de fuego? Ellos le dijeron: son 3. Entonces el rey dice: ¿y por qué yo veo 4? Son esos 3 que han aventado, y hay un cuarto hombre ahí, y ese cuarto parece semejante al Hijo de los dioses. Y dice la palabra de Dios que entonces el rey mandó que sacaran a esos jóvenes para afuera. Fueron, los sacaron, se acercaron todos los que estaban ahí para ver si habían sufrido quemaduras. ¿Y cuál fue su sorpresa de ellos? Que el fuego no les había hecho algo. Ni siquiera dice la palabra de Dios que olían a fuego, a fogata, a humo. Los chequearon y dijeron: están sanos y salvos. Y una vez más dice la palabra de Dios que el rey se espantó, se levantó apresuradamente ahí y dio honra y gloria una vez más a Dios por segunda vez, reconociendo que el Dios de ellos podía cuidarlos. No se convirtió el rey en ese momento, pero sí decretó algo importante para los hebreos, y para darle honra y gloria a Dios dijo: de aquí en adelante alguien que blasfeme o que diga algo en contra del Dios de estos hebreos será castigado, será descuartizado, será muerto. El rey Nabucodonosor se estaba dando cuenta que él tenía poder terrenalmente, pero que detrás de él había alguien que tiene todo el poder habido y por haber, Dios Todopoderoso. Y llegamos a nuestro capítulo 4, donde el rey comienza a dar testimonio de él mismo, tal vez ya cuando había pasado el acontecimiento, y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Dios, hermanos y amigos, hay veces trata con el país, con la iglesia, con la ciudad, con la familia, pero hay veces que Dios va a tratar individualmente con la persona, uno a uno, y va a usar muchas cosas alrededor para que esa persona, ya sea que responda al llamado de ir a predicar, ya sea para que deje el mal camino, ya sea para que tome una decisión y bendiga, si tiene poder, firme o no firme, abra una puerta o la cierre. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba tratando con este rey, y el mismo rey dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hasta ahí todo iba bien, hermanos y amigos. Y más adelante aparece el rey escribiendo el testimonio de su vida, y dice la Biblia que tuvo un sueño más acerca de un árbol frondoso que tenía muchas ramas, que daba sombra, que venían aves, hacían nidos ahí. Ese árbol, ¿verdad?, era bendición para muchos. Y luego dice ahí en el versículo 16, hablando de eso, versículo 15, Daniel 4:15: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16: su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. De acuerdo a lo que dice el versículo, hermanos y amigos,
al rey le venía algo triste. Algo que dice la palabra de Dios que es una receta, que es algo que cuando un hombre empieza a olvidarse de Dios, empieza a ponerse altivo, puede ser también una mujer que comienza a ponerse altiva, altanera, soberbia. La Biblia habla de Jezabeles, de una Jezabel. Este asunto de la altivez, de la soberbia, hermanos y amigos, no solamente le llega a los hombres, le puede llegar también a las mujeres, le puede llegar a los jóvenes, muchachos, muchachas, aún a niños, aún a abuelitos, ancianitos. Y dice la Biblia que Dios le dejó saber a Nabucodonosor lo que le venía. Una vez más, no sabía él, lo que le esperaba fue Daniel, y le explicó con tristeza diciendo: vive, oh rey, el sueño sea para tus enemigos y la interpretación para los que buscan tu mal. No se turbe tu corazón, Daniel. Dime si es algo fuerte que viene a mi vida, lo agarraré. Si es una bendición, la recibiré. Si es una tristeza, no te turbes, dime la interpretación. Daniel le responde ahí, dice la palabra de Dios que le dejó saber. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Versículo 20. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Yo pienso que aquí Daniel se puso triste, su voz quebrantada tal vez, y dijo: tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esa es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Algo triste le vino a rey Nabucodonosor. Dios comenzó a usarlo, a levantarlo. Una vez más a usarlo, a levantarlo, se engrandeció. Y un día se levanta y dice: he aquí la Babilonia que yo he edificado. Se enalteció, se puso orgulloso, le llegó la soberbia. Usted que está en casa y usted que nos oye,
amigo. Y tal vez dice, yo no tengo problemas de orgullo, de soberbia, de jactancia. Hay veces usted y yo no lo vemos, pero gente alrededor de nosotros lo ve. Y hay cosas en la vida del ser humano que día a día tiene uno que mirar. Si algo brota, quitarlo. Algo breve nos ha venido esta pandemia, esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Será que una nación, dos, un continente, todo el mundo se ha enaltecido, se ha puesto soberbio, altivo y le han dicho a Dios que todo lo que han conseguido lo han hecho por sus propias manos, con el sudor de su frente, con la fuerza que Dios les ha dado, y dicen, Dios no me ha dado nada? Eso es soberbia, dice la Biblia, eso es altivez, eso es orgullo. Y tal vez Dios ha permitido esta enfermedad porque el hombre, las familias, las ciudades, estados, países enteros nos hemos enaltecido, nos hemos puesto soberbios, nos hemos puesto ahí jactanciosos. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que preguntarle a Dios qué hacer? Yo soy dueño de mi vida. Cuando dice la palabra de Dios que Él nos da la vida cada día. Nabucodonosor, Dios lo enalteció, le dio poder, pero un día se olvidó que Dios le había dado todo eso, se enalteció y tomó realidad lo que Daniel le interpretó, que su corazón de hombre sería cambiado a un corazón de bestia. Hermanos y amigos, tal vez esto esté pasando en nuestra vida. En un tiempo hemos vivido bien moralmente, hemos tenido buenas costumbres, hemos vivido como hombres, como mujeres normales, formales, pero ahora tal vez estamos viviendo como bestias. No le damos la honra y la gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el hombre se enaltece, Dios va a tratar con él. Nabucodonosor se enalteció y Dios fue a tratar con él. Deje una marca aquí, le voy a leer unos textos, hermano, ahí en casa. Si puede buscarlos, está bien. Y si no, solamente escúchelos, los leeré y regresaremos a hacer una conclusión con nuestra enseñanza. Capítulo 19 de los Salmos. Hablando de que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hace una pregunta a la palabra de Dios. ¿Quién? Hoy en día apenas alguien se atreve a decir, pastor, se despeinó un poco. Y en lugar de agradecerle a esa persona, gracias hermano, qué bueno que te fijaste, somos rápidos, sacamos las uñas y decimos, si tú ya te vistes tu pelo, ya te viste que para empezar lo traes de 1000 colores. Mira, el tuyo parece peluca, yo traigo uno parado, pero tú traes como 50. Alguien quiere apenas corregirnos y sacamos las uñas, estamos listos para declararle la tercera guerra mundial a esa persona. Y el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? No es fácil entenderlos, no es fácil identificarlos, mucho menos cuando la soberbia, la altivez, el orgullo se ha apoderado de nosotros. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué triste que hoy en día
en muchas iglesias donde se predica la sana doctrina, hay cristianos rebeldes. Yo no quiero eso, yo no pedí un pastor así, yo no. Tal vez no esté haciendo lo correcto su servidor, la facultad ahí de la iglesia, de la escuela, pero la rebeldía viene respaldada por la soberbia. El salmista lo dijo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmo 31, versículo 23, dice la palabra de Dios lo siguiente: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Escúcheme bien, hermano, allá en casa, hermana, esposa, joven, señorita, usted que va escuchando el audio, tal vez manejando. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Síguele, hermano, hermana, montado en tu caballo llamado soberbia, que cada vez se hace más grande y cada vez ves a la gente para abajo como si fueran conejos chiquitos y orejones, y los menosprecias y dices: yo no les pido nada, yo no les pido nada, y yo sigo aquí, y vas en ese caballo montado que se llama soberbia. Pero dice la palabra de Dios que Jehová paga. El hombre no te va a echar la sal, hermano y hermana. Hay gente que dice: me echó la sal el pastor. Ay, yo creo que me hicieron un trabajito y algo me está saliendo mal. Es nuestra soberbia, hermano, que paga abundantemente. Le leo unos dos enseguida y regresamos. Proverbios capítulo 8. Si lo puede encontrar una vez más está bien, si no, escuche. Capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco yo. Ahí al lado, Proverbios 11:2, dijo el Señor: mas cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Escuchemos bien, hermanos, en casa. Usted y yo nos dirigimos por la soberbia. El Señor dice que somos necios. 16:18 dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Le vino a Nabucodonosor, se puso altivo, alzó la nariz, los ojos, comenzó a subir, y dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Síguele subiendo, hermano, hermana. Síguele para arriba, para arriba. Cuando venga la caída, entre más alto esté uno, más fuerte es el ranazo, el costalazo. Leo un último y pararemos. Se encuentra en Santiago, capítulo 4. Capítulo 4 de Santiago, versículo 16, dice la palabra de Dios: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
toda jactancia es mala. Podríamos seguir explicando, el tiempo se nos va, y cerramos allá nuestro pasaje inicial, Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Si usted recién se apareció a escuchar el video y dice, ¿qué trae el pastor? ¿De qué está hablando? Nuestro título del mensaje de hombre, avestia, ¿por qué? Soberbia, altivez, altura, viene la caída y actúa uno como bestia. Y si ya estamos ahí en esa condición, actuando como bestia, no tenemos la conciencia ahí, como bien dice la palabra de Dios. Si usted y yo nos humillamos en casa, hermanos y amigos, la palabra de Dios nos dice que la receta no falla. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos delante de Él y Él os exaltará. Si alguien afuera, hermano, te humilla humanamente, no te preocupes. Cuida tu corazón, humíllate delante de Dios y un día Él te va a exaltar. Pero no lo hagas para que Él te exalte, hazlo porque nos conviene mantenernos humildes. El rey David dijo en una ocasión, dijo, antes que fuera yo humillado, andaba descarriado. Y el mismo rey dijo, bueno me es haber sido humillado porque antes andaba descarriado. ¿Cómo anda nuestra vida, hermano, hermana, en casa? Altiva, soberbia, altanera. Pidámosle perdón al Señor esta mañana y humillémonos delante de Él. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre, gracias por su palabra. Gracias por este tremendo ejemplo de la vida de Nabucodonosor. Antes de apuntarlo o criticarlo, Padre, entendemos que nuestra vida es posiblemente como Él, que nos enaltecemos, nos hemos puesto soberbios y tal vez la caída no tarda en venir. Pero Padre, antes de que venga eso, mejor le pedimos que nos ayude a humillarnos, a bajarnos de esta soberbia, de esta altivez, de este orgullo. Pedirle perdón a usted, a aquellos que están alrededor de nosotros, que hemos ofendido, a dejar las jactancias. Ayúdenos, Padre, hoy más que nunca nuestros hogares, iglesias, ciudades y países necesitamos entender qué es la humildad, la humillación. Yo no pretendo ser un humilde, al contrario, este mensaje es para este siervo inútil. Selle cada decisión que se hace esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pasen buenas tardes. Ahora sí, listos con las tortillas. Si usted es primera vez que nos sintoniza o escucha, nuestra iglesia está en el 397 East Empire, esquina con la 9. Y el teléfono que tenemos 408-390-4170. ¿Para qué le decimos esto? Si usted no sabe a dónde va a ir su alma cuando muera, marque este número y con gusto, con gozo, le compartiremos o le buscaremos para mostrarle cómo usted puede tener la vida eterna. Pasen buenas tardes, Dios les bendiga. El pueblo de Dios dice en casa, amén y amén. Nos vemos hasta la próxima, hermanos.